Hola traders, bienvenidos a este nuevo informe semanal de acciones y de criptomonedas. En esta semana vamos a tener análisis de una acción local, algunos CDRs y vamos a cerrar con Bitcoin. Previo a esto voy a mencionar un poco que en la semana pasada el Nasdaq, el S&P 500, en general los índices de Estados Unidos, el petróleo y las criptomonedas han cerrado por lo menos la semana con bajas importantes. Hacía bastantes días que no, o un par de semanas, mejor dicho, que venía todo subiendo y que no había bajas importantes. En el petróleo fue una de las bajas de las mayores de este año, y casi tendríamos que irnos a un año y medio atrás para tener una baja de casi el 13% como la que hubo el viernes. Así que eso implica, bueno, tener siempre precaución porque puede indicar por ahí que estábamos ante un proceso correctivo que sería lógico tanto en el petróleo como en lo que es los índices, bien, porque venimos de hacer máximos casi constantemente y obviamente el mercado se mueve como en ese zigzag, en ese serrucho, que implica que cada tanto haya ciertos movimientos correctivos y de hecho es sano para el mercado, así que por el momento estamos dentro de los niveles normales, sobre todo para los índices, donde las bajas no llegan al 5% de los máximos todavía, y creo que podrían extenderse quizás un poquito más y sería sano para el mercado, o por ahí en los próximos días ya comienza a hacer soporte, lo veremos, pero por ahora una corrección lógica del movimiento alcista previo que viene teniendo. Bien, con esto vamos a arrancar con el informe. Vamos con Creci, bien, un activo que he estado subiendo en algunas otras ocasiones. Dentro de los activos argentinos, el panorama es más o menos similar para todos. Hubo un cierre con algo de reacción en la mayoría de los activos, pero seguimos con una tendencia bajista muy marcada, tanto en los bonos como en las acciones. En los bonos me refiero a los públicos. Em, entonces, estamos ante un panorama de que se genera cierta incertidumbre con las últimas medidas que se han tomado, con lo que pueda pasar con el acuerdo con el FMI. Entonces, son un par de cuestiones que afectan obviamente. Y bueno, traigo en este caso Cresut, a través de Creci, bien, en el cual podemos ver que está sobre una zona de soporte. Una zona de soporte que la testeó en este nivel acá y lo testeó acá como resistencia en diciembre del año pasado. Básicamente perdió todo el movimiento que hizo durante el año. Bien, durante el año había arrancado, que lo había mencionado casi a fin de año, en esta zona de 4 dólares con 40 y llegó a estar a 7 dólares, un poco por encima de 7 dólares, lo cual es una suba de un 75% y fue una suba, un movimiento bueno, y ahora tiene toda una corrección donde consume, digamos, todo ese movimiento alcista. Por ahora está sobre esta zona de soporte. El oscilador muestra bastante fuerza a la baja todavía, no nos indica en sí mismo un piso, digamos. Hay mucho volumen en esta zona de acá. Dejó una mecha hacia abajo, acá también dejó otra mecha. Em, y creo que es una zona como para monitorear. Esto no significa que sea soporte, ya lo he dicho en otros informes. Necesitamos por lo menos que haya un par de jornadas en las que no haga un nuevo quiebre de este nivel de soporte o del mínimo. Y en caso de confirmar eso, ya ahí sí podríamos decir, bueno, esto es un soporte más confirmado, más validado. Bien. En caso de quebrar ese nivel, ya nos iríamos a una zona que es bastante crítica, que son los 4 dólares, porque es un número redondo, como siempre digo, porque fue soporte acá, porque fue resistencia acá, acá también. Entonces nos vamos a otras circunstancias si quebrar la zona de 4 dólares. Entonces, por ahora yo tendría como referencia en soporte el nivel de 4.30 como primer nivel y la zona de 4 dólares como el siguiente nivel. Bien, que de quebrarlo ya habría que reanalizar todo. Pueden ver que tengo marcado soporte hasta ahí, porque ahí seguramente se podría profundizar un poco más el movimiento. Vamos a ver qué pasa si llega a esa zona. En tanto hacia arriba, bueno, tenemos varias cuestiones. Tenemos la zona de 4 dólares con 80 como la primera resistencia importante a superar, muy clara resistencia.
porque aparte fue soporte en esta zona también, y de hecho ya la tenía marcada desde antes yo, porque fue soporte también en este nivel. Entonces es el primer nivel clave y tenemos aparte ahí algo de volumen. Y después tenemos toda una zona de volumen que iría entre los 5 dólares y los 5.40, que es esta resistencia, y la línea de tendencia. O sea que ahí hay toda una zona bastante fuerte de resistencia. Por lo tanto, en caso de tener el movimiento alcista hasta acá, bueno, tener ojo a ver cómo se comportan esos niveles, porque tenemos una tendencia bajista muy marcada y validada en varios toques. Bien, ese ha sido el análisis de Cresud a través de su ADR. Tengan en cuenta de Cresud, yo casi siempre analizo el ADR, bien, por una cuestión de que suelen tener más volumen y son por ahí los que vienen mandando últimamente en el mercado local. Vamos con el siguiente de los activos. Los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita para ver todos los informes que voy subiendo semanalmente. Bien, vamos con el siguiente activo, que es Bank of America. El Bank of America, bueno, estamos en esta circunstancia ante un movimiento correctivo que se acercó hasta ahora al 38% del retroceso Fibonacci. Bien, ya lo tenía marcado, que además coincide con este mínimo de acá, que actuó de soporte y que después tuvo algunas jornadas donde lo respetó y vuelve a respetarlo en esta última vela, dejando también una sombra hacia abajo, y además fue resistencia en este nivel también. Entonces tiene como varias validaciones. Voy a borrar el retroceso para que quede un poco más limpio el gráfico. Lo dejé marcado para que se vea que rebotó en esa zona. Y además estamos sobre la zona también de la línea de tendencia alcista. Bien. El momentum del oscilador es correcto. Estamos ante un movimiento con fuerza alcista correspondiente. Por lo tanto, en general, todos los osciladores y el análisis en general mantienen una tendencia alcista y estamos ante una corrección que es lógica de todo este movimiento. Y desde acá estaría reaccionando, bien, sobre esta zona que voy a marcar el nivel. Bien, ahí estaría reaccionando desde esta zona y lo ideal sería quebrar al alza, bien, esta zona de 46 dólares con 30. Y tratar de ir a buscar cerrar ese gap, bien, porque tuvo una baja de casi el 4% en la última jornada. Y la idea sería tratar de ir a quebrar ese gap. Como alerta, pero está bien cerca del nivel del precio, es esta línea de soporte y la línea de tendencia. Bien, entonces acá en este conjunto de cosas tenemos una zona importante por ser la línea de tendencia, por ser soporte, por ser una zona importante del retroceso, y en caso de quebrar ese nivel, nos iríamos ya a la zona de 43 dólares con 40 o incluso más abajo hasta esta zona de acá, cerca de entre los 42 dólares y los 41.60, 70. Es más, podría extender esta zona hasta ahí y hasta esta zona de 42 dólares con 40 aproximadamente. Sería el siguiente nivel. Esos serían los siguientes niveles de soporte en caso de quebrar la línea de tendencia alcista, y ya perdería un poco de momento el movimiento en general, porque como que tendríamos que aplanar más la línea de tendencia, a ver dónde se forma la nueva o cómo quedaría. Así que me parece un nivel importante este de monitorear, como para, si desde acá sale y va a buscar cerrar este gap y a buscar la zona de máximos, para hacer un nuevo movimiento hacia la zona de 49 o 50 dólares, o si por el contrario queda lateralizando o quiebra esta línea de tendencia. Bien, ese es un poco el análisis que se puede tener de Bank of America. Hay que tener en cuenta qué puede pasar con el sector financiero, sobre todo si llega a haber un movimiento de tasas, así que también es algo que puede afectarlo, quizás incluso hasta positivamente al sector, si hay una suba de tasas. Así que veremos qué es lo que pasa también el año que viene con este sector respecto de posibilidades en la suba de las tasas. Vamos con el siguiente de los activos de esta semana. Exxon, bien, vamos con Exxon. Exxon básicamente nos muestra que está sobre una zona de soporte, es un activo relacionado al petróleo. Tener en cuenta que el petróleo bajó casi un 13% el viernes. Podría darse un rebote de un movimiento que fue muy fuerte a la baja, digamos, con mucha volatilidad. Entonces sería lógico por ahí
algún rebote. Si bien la baja del petróleo fue muy fuerte, en Exxon no afectó tanto porque fue una baja de un 3,51%, lo cual mostró que tuvo fue reacio un poco a un movimiento tan bajista del petróleo. em, y termina teniendo un cierre dejando esta mecha, bien, que quiere decir con una reacción desde el nivel de soporte en 59,70 aproximadamente, que siempre son zonas, que fue soporte acá, que fue resistencia acá, y que fue soporte también en esta zona de acá. Entonces es un nivel que es importante, es el primer nivel y reacciona bien desde acá, eso siempre es positivo. Pero no llega a confirmar, por lo mismo que decía, tanto en este informe en otro activo como en informes anteriores, que necesitamos que confirme, digamos, este nivel de soporte, y por ahora no lo hizo porque si bien acá este mínimo reaccionó, no sabemos si realmente hay una fortaleza en la demanda como para sostener este precio. Necesitamos un poco más de tiempo para poder confirmar. Bien, el volumen fue creciente en estas últimas jornadas, se pueden ver estas barras de volumen un poco más amplias. Y bueno, y hacia arriba obviamente va a ser tratar de ir a cerrar el gap que se formó este último día hacia la zona de $62,55 y luego la zona de $64 y eventualmente las zonas de máximos, de los últimos máximos en $65 aproximadamente, que es esta zona de acá. Y bueno, en caso de quebrar todo eso al alza, activaré nuevos objetivos, pero por ahora necesitamos primero saber dónde se termina este movimiento correctivo que por ahora está en torno, ni siquiera llegó al 50% del retroceso, así que podría ser una corrección lógica entre el 38 y el 50% y desde ahí ver si puede salir al alza, pero también va a depender por supuesto de lo que suceda con el petróleo. Bien, bueno, este ha sido un poco el análisis de Exxon. Vamos con el siguiente de los activos de esta semana, Intel. Los invito a que se suscriban, a que activen la campanita, suscríbete y me das una mano grande para hacer todos los informes, para subir más contenido. Vamos con Intel. Intel es una empresa que no he estado subiendo tanto porque la he notado un poco más quedada con respecto a otras del sector, por ejemplo con AMD, y en un mercado que es tan alcista, una empresa que no tiene movimiento alcista, es como que da un poco de que no tiene fuerza la empresa, ¿no? O sea, como que está pasando algo o que el mercado ve algo al respecto, porque con todo subiendo, Intel está a precios de, no sé, hace como más de 2 años atrás, creo. Entonces, estuvo como muy quieto, digamos, como que perdiendo esta competencia con AMD, y lo que implica por ahí es que las expectativas del mercado es que la empresa no tenga tan buenos resultados o por alguno de los problemas que tuvo durante este año o el año pasado. Entonces también por eso tampoco lo estuve subiendo tanto. En este momento lo subo porque, bueno, tuvo una baja muy fuerte. Ustedes pueden ver que en algún momento de este año llegó a estar prácticamente en $67 y hoy lo tenemos en $48 aproximadamente, y muy cerca del nivel de soporte que fue este mínimo de acá, bien, que fue en $47,50. Y hoy, o mejor dicho, el viernes, en la última jornada, tuvo una reacción desde la zona de los $48, cerrando casi en 49. De vuelta, esto no implica por sí mismo que en la siguiente vela respete ese rechazo, digamos, a la baja y empiece a subir, pero sí nos deja una vela interesante sobre una zona importante que son los 47,50. Bien, entonces, si bien la tendencia se mantiene bajista de fondo, eso es súper claro porque no hay nada que nos haga pensar lo contrario. Recién lo mínimo que nos podría hacer pensar es que desde acá salga y quiebre esta zona de resistencia y vaya a buscar cerrar este gap. Bien, o sea que se vaya hasta esta zona de volumen más o menos en $53. Pero hasta tanto seguimos en una tendencia bajista y son con movimientos contratendenciales, las correcciones de un movimiento bajista como este de acá, por ejemplo. Bien, los movimientos al alza. Entonces, bueno, seguimos con esa situación.
pero cerca de un soporte importante, y eso siempre le da cierta justamente importancia a esta situación, porque estamos en una zona que es importante en términos de precio. Bien, si lo quiebra, seguramente va a habilitar un movimiento bajista que se puede extender hasta esta zona de 45 dólares aproximadamente. Así que me parece relevante no quebrar ese nivel. Y bueno, hacia arriba tenemos la zona de 50 dólares como primera resistencia. Esta zona es toda una zona completa entre los 50 y los 51. Y de ahí tratar de ir a buscar cerrar este gap que empieza en 52 dólares y llega hasta la zona de los 54 dólares. Bien, entre medio tenemos una zona crítica de volumen, así que hay como muchas resistencias fuertes en Intel. Vamos a ir de a poco viendo si confirma primero este nivel de soporte y desde ahí sale a buscar la zona de 50 dólares, que sería como el primer movimiento lógico como para pensar de que este activo puede empezar a mejorar en términos de empezar a desarmar esta tendencia bajista que viene trayendo desde hace bastante tiempo. Bien, vamos con el siguiente de los activos. También va a ser relacionado al sector de la tecnología. Va a ser Spotify. Spotify se mantiene sobre la línea de tendencia esta que ya la está confirmando, porque si bien yo lo armé con estos primeros dos puntos, ahora testea dos veces esa línea y la respeta. Da la casualidad también que coincide contra el nivel de soporte de los 240 dólares, un nivel que es importante y también consigue reaccionar, y por ahora mantiene la estructura y la tendencia del movimiento alcista. Bien, después de una baja muy fuerte desde los 350 dólares aproximadamente, llegó hasta los 200, o sea, pueden ver que cayó porcentualmente mucho. Arma esta nueva estructura, bien, donde ya tenemos un nuevo máximo por encima del anterior, un nuevo mínimo por encima del anterior, de hecho son dos mínimos por encima del anterior, y valida un poco esta tendencia con también fuerza en el oscilador, o sea que el movimiento tiene momentum. Bien, me parece realmente crítico que se sostenga sobre la zona de 241 dólares, porque, o 240, como para darle un poco de margen, en el sentido de que estaría confirmando tanto la línea de tendencia como este soporte. Bien, si quebrara este nivel nos iríamos muy probablemente a esta zona alrededor de los 220, 225 dólares, y ya como que se desarmaría un poco esta tendencia alcista que tiene una pendiente justa, digamos. Bien, no es ni muy acelerada ni muy aplanada, así que viene dentro de un movimiento tendencial correcto. Por lo tanto, para mí sería ideal que se mantenga más o menos alrededor de esa línea y tratar de ir a buscar la zona de 265 dólares, 264, que es esta primera resistencia de acá, y luego la zona de 280 dólares. Bueno, y si quiebra, ya nos iríamos a la zona de 300 dólares. Así que esos son los siguientes niveles de resistencia que lo voy a mover acá para que quede ajustado al último de los máximos. Así que toda esta zona entre 305 y 310 dólares sería el siguiente nivel de resistencia de quebrar la zona de 280. Bien, ese es un poco el análisis con Spotify, que por ahora se muestra correcto, pero importante que sostenga este nivel de 240, y lo mejor todavía sería que siga alrededor de la línea de tendencia alcista. Bien, vamos con el último de los CDRs de esta semana. Los invito a que se suscriban, a que activen la campanita, suscríbete. Así me ayudas a llegar al objetivo para este año, que serían los 4000 suscriptores. Vamos a ver si llegamos, para poder seguir dándoles todo este contenido y me dan una mano con el crecimiento del canal. Bien, vamos con Visa. Visa es un activo que estuve también compartiendo en Instagram, que también he subido durante este año varios análisis. Y el caso de Visa nos muestra, bueno, hubo algunas noticias, algunas cuestiones que lo llevaron a tener una baja marcada en la semana anterior. Bien, pero es una empresa realmente muy consolidada, con una capitalización de mercado muy grande. Obviamente esto nunca garantiza nada, pero es una empresa que tiene una capacidad de mercado bastante fuerte. Por lo tanto, la considero justamente una empresa muy importante. Y hoy por hoy está en una zona muy relevante de soporte, que se puede ver con claridad, que tocó acá en septiembre del 2020, que tocó
en enero de 2021. Estamos a precios prácticamente de el año pasado o del principio de este año, o sea, con una suba casi el 0% cuando los índices han subido bastante. Y tenemos unas velas verdes sobre esta zona de soporte. Si bien fue un día bajista, bajó un 2,76%, tuvo una reacción desde el nivel del mínimo, incluso cerrando por encima del nivel de apertura. Lo negativo es que viene todavía con mucho momentum bajista. Entonces, para mí lo ideal acá sería primero tratar de empezar como a bajar un poco esta volatilidad a la baja que tiene, como que se forme un poco de descanso en el precio, y desde ahí empieza a tratar de buscar la zona de 205, cerrar este gap acá hasta los $212 y luego la zona de 220. No podría hoy por el movimiento y por la fuerza que trae bajista, descartar que llegue a esta zona de $184. Bien, sería un movimiento lógico todavía de todo lo que viene trayendo a la baja, porque tenemos este movimiento, acá la corrección y este movimiento que en principio para mí estaría cumpliendo bastante bien todos los objetivos a la baja, pero no podría descartar, porque ni siquiera, digamos, hay velas siguientes que confirman este soporte, de que este sí el soporte como definitivo, digamos, y desde acá empieza a salir. Yo creo que faltan días de confirmación para poder saber eso, pero lo positivo es que tenemos una zona muy importante de soporte en una empresa muy buena, con mucho participación de mercado, bien, en lo que es el negocio en sí, y con un volumen creciente que se puede ver desde lo técnico. Así que me parece que es una situación para monitorear, para seguir y ver si confirma este soporte de 193 o si va a la zona de 184 y por ahí confirma acá el soporte. Y desde ahí tratar de empezar a hacer un nuevo movimiento que en principio va a ser como un movimiento contratendencial de esta tendencia bajista y ver si empieza a armar una nueva estructura, a buscar la zona de $205, a buscar la zona del gap acá en 212 y luego $220 son los objetivos al alza para Visa. Bien, y vamos a cerrar con el análisis de Bitcoin, bien, que lo voy a actualizar un poco porque sí hubo novedades respecto de los análisis que venía subiendo previamente, donde tenía ciertas zonas marcadas, bien, así que vamos a actualizar un poco. ¿Qué se puede observar? Bueno, en primera instancia tenemos que la línea de tendencia que tenía marcada de antes, por ahora está ahí, está como respetándola con lo justo, bien, está perdiendo momentum, pero está todavía en la zona, digamos, no la termino de considerar quebrada porque tuvo un cierre por debajo, un cierre por encima y ahora está teniendo el cierre por debajo, pero faltan muchas horas para el cierre de la vela de hoy. Y por ahora está respetando este mínimo de acá. Bien, esta zona, ustedes pueden ver que tengo dos líneas marcadas que están muy cerquitas una de la otra, porque una es 52.900 y la otra es 51.800. Es toda una zona de soporte, bien, todo este nivel de acá es toda una zona de soporte. Desde acá reaccionó el precio, por ahora reaccionó desde los $53.000 aproximadamente. Entonces, toda esa zona es muy importante como el primer nivel de soporte fuerte. Si pierde ese nivel de soporte, básicamente estaríamos pensando en que el movimiento se podría extender quizás hacia esta zona de acá en $48.000, bien, que es como la zona más importante que se ve en el corto plazo. Entonces, importante tratar de sostenerse sobre los $51.000 aproximadamente, y si no logra eso, ya podremos plantear objetivo alrededor de los 48.000, bien, pero con el adicional de que estaría perdiendo la línea de tendencia alcista y mantendría vigente esta línea de tendencia bajista, bien. Entonces, el problema sería realmente una pérdida de momentum bastante importante, y sobre todo teniendo en cuenta que en el gráfico en semanal había alguna divergencia importante, bien, tenemos este movimiento acá llegando hacia los máximos de $69.000. Yo había tenido un objetivo marcado en 73.000, al cual no llegó, y acá teníamos este máximo, bien, que fue en $65.000 casi. Entonces tenemos un nuevo máximo, pero con una pérdida de momentum bastante importante. Entonces ahí hay una divergencia fuerte. En el gráfico en semanal, la vela, son dos velas rojas muy bajistas.
y si confirma, digamos, el quiebre, podríamos tener una corrección mayor, podríamos tener una corrección que por ahí haga un movimiento en zigzag así, hay que ver hasta qué zona, hasta qué nivel, pero es importante tener en cuenta que tenemos esa divergencia en términos semanal y que por ahora está deambulando sobre la zona de línea de tendencia y sobre una zona de soporte muy importante. Entonces desde acá sería importante sostener. ¿Por qué? Además de todo eso, también la caída desde los máximos ya ronda un 20%, y eso es un nivel en el cual Bitcoin por ahí anteriormente ha reaccionado también. Entonces hay una conjunción de cosas que nos hace pensar de que podría haber una reacción desde este nivel de precio, pero hay que tener mucho cuidado en el sentido de que no confirma todavía, ¿bien? Porque tenemos una vela semanal muy complicada, muy roja, y en términos diarios vamos a ver cómo cierra hoy, si logra una reacción o no, pero en la medida para mí de que no supere por lo menos la mitad de esta barra roja, o mejor todavía esta zona de $57.000, que fue el soporte en esta zona y que ahora va a actuar como resistencia, yo creo que en la medida que no se meta sobre la línea de tendencia, tenga un cierre con buen volumen y una vela positiva, y sobre todo, digamos, también supere este nivel, la mitad de la barra roja esta, creo que es complicado dar por sentado de que desde acá va a salir. Bien, creo que hay que observarlo y ver si se obtiene este nivel de soporte, que es toda esta zona desde acá, o si por el contrario solamente hace unas velas de descanso acá, de todo el movimiento, y vuelve a tener un movimiento bajista. Así que nada, tener mucha precaución al respecto en cómo se mueve el Bitcoin en las próximas jornadas, para ver cuál de estas líneas es la que termina teniendo más fuerza. Si esta línea bajista que se forma acá, o si la tendencia alcista que viene ya desde bastante tiempo formada y que por ahora está testeándola ahí con los justos. Bien, bueno, con eso ha sido todo el informe de esta semana. Espero que les haya sido de utilidad, que les haya gustado. Si les sirvió, me dejan un me gusta, un comentario con la info que quieran que publique o los análisis que les interesa. Y si no lo hicieron todavía, suscríbanse al canal, por favor, que me dan una mano grande. Y nos vemos entonces en el próximo video. Muchas gracias.